Y hablando de públicos, queremos presentar que está aquí con nosotros a Liliana Maltz. Buenos días, Lili. Buenos días. Bueno, a pesar de todas estas cuestiones que son bastante duras y que comparto, vamos a desearnos unos buenos días. Por supuesto que sí, porque hay mucho para charlar. Liliana Maltz es licenciada en Ciencias de la Educación por la UBA, psicóloga social de la Escuela de Psicología Social Pichón Rivieri, especialista en gestión y conducción del sistema educativo y sus instituciones por Flaxo, es capacitadora de educación sexual integral en el Ministerio de Educación de la Ciudad de Buenos Aires. Es autora del libro Educación Sexual Integral, una oportunidad para la ternura, hermoso título y además hermoso contenido, porque estuve leyendo partes del libro. Fue coordinadora del área en el Programa Nacional de Desarrollo Infantil Primeros Años, dependiente del Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales y de los Ministerios de Salud, Desarrollo Social, Trabajo y Justicia y Derechos Humanos. ¿En qué años va aproximadamente? Y 2006, 2007, 2014, 15. Bien, hace tanto. No hace tanto. Bueno, y te llamamos hoy, Lili, porque estábamos interesados en hablar un poco sobre el tema de la educación sexual integral en las escuelas medias. En general nos hemos abocado al nivel inicial acá y a las escuelas primarias, pero bueno, nos preocupa muchas cosas que están ocurriendo en las escuelas secundarias con los jóvenes, las jóvenes, y bueno, que nos des un poco, digamos, cuáles son los aspectos relevantes para abordar la ESI en las escuelas medias hoy. ¿Cuáles te parecen que son los temas que más requieren los pibes, pero que también nosotros necesitamos abordar con ellos? Bueno, primero muchas gracias por la invitación, muy contenta de estar hoy acá. Hay distintas cuestiones. Por un lado, hay cuestiones que hacen a lo didáctico. La ESI tiene dos grandes potencias que tiene que ver la transversalidad y la integralidad, y la escuela media está fragmentada en cajas y materias de cada profe. Entonces, romper con esa estructura y pensar con otras y otras un proyecto integral y un proyecto que atraviese las disciplinas es todo un desafío y que cuesta mucho. Con esto me estás diciendo que no es que hay un profesor que da educación sexual integral, sino que son todos los profesores de la misma escuela que tienen que hablar de educación sexual integral. Exacto, o sea, la idea de la integralidad es romper esta idea que es el profe o la profe de biología y él o la tutora para los estallidos de las bombas vinculares, digamos, ¿no? Sino que tiene que ver con revisar cada materia y cada disciplina a la luz de los ejes de la ESI. O sea, no necesariamente implican nuevos contenidos, pero sí una nueva mirada de esos contenidos, ¿no? O sea, a ver, lo que yo estoy dando se cruza con la perspectiva de género, está en el marco de derechos, pongo el eje en el respeto a la diversidad sexogenérica, pero a toda la diversidad, pongo en valor el tema de los afectos, entonces es volver a mirar los contenidos que vengo dando desde otra perspectiva y romper esta estructura de la materia. No me corresponde, ¿no? Es una responsabilidad de toda la escuela y de todas las profes. Esto es todo un tema complejo, especialmente en media, es más fácil en inicial, más o menos en primaria, por esta estructura didáctica. Pero también empiezan a aparecer otras problemáticas que son problemáticas nuevas que aparecen en la escuela media y que tiene que ver con cómo está. Hay una pregunta que hace Marcela Martínez en un libro muy interesante que dice ¿cómo vivir juntos? La nueva pregunta de la escuela contemporánea, ¿no? Y creo que es una nueva pregunta que nos tenemos que hacer, ¿cómo vivir juntos? Adultos, niños, niñas, niñes. Y esto es una nueva pregunta para hacernos entre los pares y el lugar del adulto acompañando nuevas maneras de convivir, que es tan complejo en una época que promueve el individualismo y el sálvese quien pueda, ¿no? Y creo que la ESI puede dar algunas respuestas para poder pensar qué les pasa a estos y estas adolescentes y cómo acompañarlos, ¿no? Ahora me parece que también tendríamos que comenzar, te pregunto, ¿no? Sí. Comenzar por los propios docentes y sus propias sexualidades, ¿no?
porque por ahí podría haber una respuesta por parte de un docente que diga, bueno, si los chicos ya lo saben todo por los medios... O no estoy capacitado para eso. ¿Perdón? O no estoy capacitado para eso. No estoy capacitado cómo hacerlo. O los chicos yo estudié matemática. Ven la tele, por los videos, por cuando van a las fiestas. ¿Qué les voy a enseñar yo acerca de temas de sexualidad? ¿No? Es decir, como... está como esa cosa doble, ¿no? Por un lado revisar mi propia sexualidad y por el otro lado decir, bueno, los chicos ya lo saben todo, yo no necesito enseñarles más nada, ¿no? Claro. Hay una puerta, la ESI entra por distintas puertas a la escuela. Bien. Una de las primeras es la reflexión sobre nosotros y nosotras mismas. Y en general en los espacios que ofrecemos, a mí no me gusta llamarlos de capacitación, porque capacitar tiene que ver con hacer capaz al otro, y la verdad que nadie tiene la varita para hacer capaz al otro. Entonces, en todo caso, espacios de encuentro, espacios para copensar, espacios para juntarnos mate por medio y revisar algunas cuestiones. Bueno, en esos espacios, una de las primeras puertas con las que trabajamos con los y las docentes tiene que ver con qué nos pasa a nosotros y a nosotras con estos temas. Con nuestro ser hombre, mujer, o lo que querramos o podamos o deseamos ser, con nuestros vínculos, con nuestra propia sexualidad. Si no hay un atravesamiento subjetivo, la ESI no se resuelve solo leyendo los materiales curriculares y el marco legal. O sea, esto es una parte y fundamental, pero hay algo de preguntas que un docente y una docente se tiene que hacer para abordar estos temas que son imprescindibles, ¿no? Y poder iniciar un camino de revisión de estas cuestiones. Y digamos, no nos prepararon para esto, pero hay espacios de capacitación y además, y a pesar de trabajar en una escuela de capacitación, digo que la capacitación es necesaria, pero no es suficiente si no hay unas propias preguntas, ¿no? en relación a estos temas. Y es interesante el argumento de los chicos saben más, porque esto no le pasa a los profesores de TICS, y sin embargo, seguramente las pibas y los pibes saben mucho más de TICS y del manejo de la computadora que algunos y algunas profes, y sin embargo eso no parece como un obstáculo para enseñar estos contenidos. Entonces ahí hay algo de eso que habría que interpelar, ¿no? Sí. Porque para algunas cuestiones saben más y no puedo, y para otras pueden saber más, pero igual les puedo enseñar y no me hace ruido. Digo, pero más que enojarnos hay que entender que atrás de esto hay mucho miedo y mucho susto. O sea, no estamos acá para juzgar y retar a las y los docentes, sino para acompañarlos y ayudarlos a animarse cuando no se puede o no se animan, ¿no? Bien, claro, porque está expuesto precisamente la subjetividad, ¿no? Y entonces al poner sobre la experiencia cotidiana de la escuela, la vida cotidiana y este encuentro también desde la vida, porque en definitiva es eso, claro. Cada uno de nosotros queda también expuesto, ¿no? Y se siente interpelado, interpelada. Y en una sociedad en la que la sexualidad es como un tabú, que de eso no se habla, no se ve, sí, o que queda acotada a una práctica digamos física o corporal y nada más, ¿no? Claro. Sí, todavía hay mucho prejuicio respecto de qué se trata la ESI, o sea, seguimos remando en dulce de leche para hablar de la integralidad, pero cuesta muchísimo, y sumémosle a esto que ustedes dicen que comparto, un contexto en que las y los docentes de todos los niveles, quizá media no tanto, pero también están muy interpelados por las familias. Entonces, a esta subjetividad, a este estar expuesto o expuesta, a estas dudas de qué se trata acompañar la sexualidad adolescente. ¿Qué pasa si hago esto y viene una familia y me dice y no acuerdo? O sea, esto también es un obstáculo que hay que ponerle nombre y trabajar, ¿no? En varios textos, en varias entrevistas digo, tenemos que pensar juntos qué hacemos con el miedo, ¿no? Y ponerlo en palabras. Bueno, pero por ejemplo, si un padre viene y te dice, yo en la cuarta hora saco a mi hija porque no quiero que hable sobre educación sexual integral, y bueno, con el mismo criterio podría decir, bueno, la saco en la tercera hora porque es la hora de inglés y me interesa que estudie italiano, digamos, este caos, digamos, esta opinión por parte de los padres de sacar a los chicos porque hay educación sexual integral en la escuela, me parece como una decisión totalmente inapropiada, ¿no? Más siendo una ley. Claro, o sea, por un lado hay una vulneración del derecho a la educación, digamos. La ESI forma parte de los contenidos curriculares definidos por los organismos competentes y no
y no hay un menú a la carta, salvo en las adecuaciones curriculares que tienen otro sentido y otro fundamento, pero digamos, hay organismos competentes que son los que definen los contenidos porque se trata de una política pública, entonces es como decir, bueno, Belgrano no es importante, me voy en la hora que enseñan la bandera porque ahora no adhiero a la importancia de la patria, por ejemplo. Digo, esto es ridículo pensar. Entonces, lo mismo pasa con los contenidos de educación sexual integral, forman parte de la currícula. Y además, en relación a lo que decía al principio, no hay una hora. Esto atraviesa todas las materias, entonces deberían dejar de concurrir a la escuela, lo que atenta al derecho a la educación, así que se complica. Bien, vamos a un tema musical y seguimos un ratito más acá con Liliana Maltz hablando de educación sexual integral y la escuela secundaria. Estábamos hablando recién durante el corte, durante el tema musical, acerca de lo que se está dando también con los adolescentes, no sé, en las escuelas y fuera de las escuelas, pero ¿qué es lo que están pidiendo los chicos y las chicas en relación al tema de la educación sexual integral? ¿Cuáles son los temas que más les preocupan, las preguntas que ellos tienen, ¿no? Es decir, los docentes a veces hablamos más de lo que preguntan y está bueno que sea al revés. Claro, a ver, por un lado hay una cuestión que es importante. A veces ellos no relacionan que hay temas que se abordan que tienen que ver con la ESI. Y está bueno, y es una deuda que tienen los y las profes, decir, bueno, hoy estuvimos trabajando, no sé, el lugar de la mujer en la historia, o interpelando una manera de concebir la historia que tiene que ver con lo individual y no con lo comunitario. Bueno, esto también es educación sexual integral, o repensar el problema de salud y a trabajar la fumigación y las consecuencias. Entonces, a veces no tienen claro que hay algunos contenidos que tienen que ver con la ESI y está bueno trabajarlo. Pero ellos también nos piden los temas más clásicos de la ESI, como ser el cómo cuidarse, que es un tema tradicional, pero que no se hace muchas veces cruzado con el marco de derechos, con el eje del respeto a la diversidad. Entonces, está buenísimo poder trabajar estos temas, entre comillas, clásicos, pero en este marco. ¿Qué quiere decir? Bueno, ¿cómo se cuida una pareja homosexual y no solamente heterosexual? O cuál es el marco de derechos que le exige a ellos, les permite a ellos exigir en los centros de salud tener anticonceptivos gratuitos, ¿sí? O qué pasa con la negociación del uso del preservativo entre varones y mujeres, digamos, y trabajar la cuestión de género, o sea, poder trabajar estos temas, pero cruzados con los ejes de la ESI. Les interesa trabajar el tema del aborto y que las y los docentes puedan hacerse cargo y pensar en términos de abrir debates respecto de estos temas. Les interesa alojar y pensar todo lo que hace a la diversidad sexual, que cuesta un montón todavía abordarlo también desde un marco de respeto y alojando las diferencias. Más todos los otros temas, digamos, que recién veía o les comentaba, que las y los docentes tienen que revisar desde los otros contenidos como menos tradicionales de la ESI. Claro, el tema de la inclusión y de la discriminación entra también dentro de la educación sexual integral, por ejemplo, ¿no? Absolutamente. Julio, ¿vos ibas a decir algo? No, estaba pensando en el lenguaje inclusivo, que también ¿no? Está como en boga. Es un temón. En general, las y los adolescentes le piden a las y los profesores el uso del lenguaje inclusivo, y es cierto que a los adultos nos cuesta más. A mí me pasa que en algunos espacios digo, bueno, pido perdón por anticipado porque se me va a escapar un masculino. Me gusta incluir en las les, pero a veces me resulta engorroso. Digo, me parece que está bueno que los adultos demos señales de que estamos revisando, que nos cuesta, pero que vamos por ese camino. Todavía hay muchos docentes y sobre todo muchas familias que se enojan muchísimo. Se enojan, no sé por qué están tan enojados, porque uno usa miles de términos no autorizados por la RAE cotidianamente y no aparece el motivo de que no está autorizado, ¿no? O sea, hablamos de googlear, linkear, no sé, miles de cuestiones y sin embargo no las usamos pidiendo permiso primero a la RAE. Sin embargo, con el LES es terrible el enojo que aparece, ¿no? Ahora, Lili, hay una, y esto lo hemos conversado con vos y con otros colegas también, hay en este momento una
sospecha permanente hacia los varones, ¿no? Y hay una desconfianza por parte de las mujeres, hablando de mujeres y varones, yo sé que hay muchas otras variantes, pero hasta me contaban que, por ejemplo, digamos, el tema de los scratches, ¿no? Y el tema de que, bueno, los varones están haciendo en algunas escuelas, los grupos están dividiendo en las fiestas para los varones y las fiestas para las mujeres, ¿no? Es decir, no se juntan por temor a que pase alguna cosa en donde puedan ser sospechados de algún tipo de denuncia, digamos, ¿no? Uh-huh. Me parece muy serio esto que está pasando. Es un temón, es muy complejo y creo que hay muchas aristas y que está bueno sostener la complejidad del problema. En principio, creo que a la luz de todos los avances que han logrado las chicas, desde el movimiento Ni Una Menos y antes también, animarse a poder denunciar y a ser creídas en su palabra, que me parece maravilloso y nos parece maravilloso, aparecieron otras consecuencias que creo que tiene que ver con el neoliberalismo y con la manera de judicializar la vida y los vínculos, ¿no? Y de pensar que todo se resuelve desde lo punitivo. Cuando aparecen los scratches como única solución a las cuestiones de la convivencia, es pensar que lo punitivo es la única manera. Y como ustedes decían antes, la escuela tiene que educar y enseñarles a los varones a deconstruir su masculinidad. Exacto. Y no es a través del scratch la única manera en la que esto se resuelve. Ahí hay más un deseo de venganza y por otro lado queda banalizada la diferencia entre un abuso y un machirulo, ¿no? Entonces no es lo mismo un adulto hacia un joven o hacia un niño que la relación entre pares. Ahí hay una diferencia que Segato, Toporós y muchas autoras marcan desde un lugar que es importante poner en valor y tener claro. Pero además, entre las y los adolescentes no es lo mismo alguien que presiona, obliga y sigue insistiendo a pesar de un no, a quien en esta cuestión de estar parado entre una y otra época y ser educado en una cultura patriarcal y machista se acerca todavía con esos atisbos pero después, si uno lo repiensa, puede pedir disculpas, puede repensarse. Entonces, ahí, ¿cuál es el sentido del escrache, no? Me parece que tenemos que ayudarlos y ayudarlas a pensar cómo vincularse desde otro lugar. Y en ese sentido me parece que es fundamental que la escuela dé lugar a repensar la femineidad y la masculinidad a todos y a todas y a todes, ¿no? Bien, por eso es tan importante que primero uno como docente pueda planteárselo, ¿no? Sí, que pueda planteárselo y asumir un lugar de adulto, claro, de escucha, de acompañamiento, de ofrecer espacios donde estas cuestiones puedan ser pensadas, ¿no? Uh-huh. Cuando los chicos sienten que tienen que armar bailes por separado, digo, estamos retrocediendo casilleros. Tal cual. Como única alternativa. Totalmente de acuerdo. Y también pasa en la vida cotidiana, porque digamos, saliendo de la escuela, ¿no? Yo pensaba, bueno, estás en un subte a las 8 de la mañana, está lleno el subte, está lleno el colectivo, la gente está apretada, viajamos mal, sobre todo acá en las grandes ciudades, y por ahí hay una denuncia frente a una situación tan banal como decir, bueno, me apoyó, me puso y te sacan del subte y entonces te ponen contra la pared y varones que están siendo como, bueno, ya acusados y viene la policía y se arma, ¿no? Creo que hay que estar muy cuidadoso con estas cosas, ¿no? Hay que ser cuidadoso y me parece que no hay que interpelar los universales y pensar cada situación en su particularidad. Puede haber situaciones de apoyo y que o situaciones de forzamiento y que ameritan protocolos. En las escuelas medias hay protocolos frente a situaciones de violencia de género y hay situaciones que realmente lo ameritan, pero insisto, no todas son iguales. Claro. Entonces tenemos que aprender a mirar la vida con matices. Claro. No todo es lo mismo. Y si todo es lo mismo, quedan en un mismo plano situaciones de alta gravedad, con situaciones que tienen que ver con, nuevamente, aprender a estar con otros y otras, ¿no? Y en este sentido tomo lo que Rita Segato plantea,
que el enemigo digamos, no es el hombre, es el patriarcado que nos atraviesa a todos, sino creamos un feminismo del enemigo. Exacto, y no es la idea. Exacto. No es hombres contra mujeres. Absolutamente, ¿no? Exactamente. Lili, se nos acabó el tiempo. Es realmente muy interesante como para volver a invitarte y seguir hablando de estos temas que, bueno, están en el tapete todos los días, ¿no? Y que, bueno, también tienen que estar acá en este programa, ¿no, Julio? Sí, la verdad que sí. Estuvo interesante. Es una preocupación. Me parece que en los profesorados también hay mucha movilización y mucho interés de parte de las estudiantes. Están las jornadas ESI que hacemos, creo son 4 en el año. O sea que esto está ocupando un lugar. Bueno, y se va avanzando en la medida que se va pudiendo. Sí, habría que pensar también que algo que venimos planteando en las escuelas, que no quede en esas jornadas, ¿no es cierto? Porque a veces de alguna manera se cae en la tentación, podemos decir, o también por la rigurosidad y las emergentes, ¿no? Dejamos ESI para las jornadas y en realidad debería atravesar desde esa justamente transversalidad, integralidad, todos los cotidianos de la escuela, todo el año, exactamente, ¿no? Porque muchas veces hay una preparación especial para la jornada que está bueno, porque es una manera también de visibilizar esta necesidad de hablar de estos temas, de aprender de estos temas, de construirnos, ¿no? de saber lo sabido, de ver cómo estas universalidades, ¿no? también tienen sus singularidades, y pensar qué hacer, no solo particularmente en la jornada, sino también en ese devenir de cada día escolar, que también es toda una construcción, ¿no? Sí, de acuerdo. Creo que la jornada es como creo que tiene una potencia particular, sobre todo en algunos niveles, que es el acercamiento a las familias. Que si no hay a veces una excusa institucional, algunas instituciones frente al miedo generan diques. Las jornadas te obligan sí o sí a abrir a la escuela a las familias. En ese punto tienen esa particularidad que me parece un valor interesante. Claro. El resto creo que tiene que ser una tarea, hay el marco legal que dice es una tarea de todos los días y en todo caso la jornada es un punto más que tiene que estar enmarcado en una planificación, en un proyecto institucional, porque si no repetimos, vinieron del centro de salud, ya di el proyecto ese, hicimos la jornada, ya está el proyecto ese, ya cumplí. No. Ahora, la verdad es que cuando uno, se da cuenta del valor que tiene hoy la ESI, pongo en valor el título del libro, además de un derecho, además de una obligación, es una oportunidad y creo que la tenemos que aprovechar. Claro que sí, como también tenemos que aprovechar estos programas de radio para seguir difundiendo. Gracias Liliana Maltz un gusto, por haber estado acá esta mañana en Sintonía Educar.